Muy buenas tardes para todo el mundo. Siguiendo con el quinto capítulo de mi amigo Pablo Neruda. Dice, en París, sí, pero solo de paso. Cuando los dos jóvenes viajeros, después de 2 o 3 días de permanencia en Madrid, parten rumbo a París, saben muy bien que no tendrán ni el tiempo ni el dinero para hacer allí todo lo que querrían hacer. Lamentablemente su paso por la ciudad luz habrá de ser forzosamente breve y escaso en agrados o festejos, a menos que milagrosamente alguien les sirva de anfitrión. Pero en París se conforman. Ya el hecho de ir paseando por las riberas del Sena o recorrer calles y avenidas asociando nombres de pintores y escritores famosos será una experiencia memorable. Ahora bien, si en el terreno del turismo cultural es mucho lo que se puede conocer en París con poco dinero, muy diferente es el caso de la vida nocturna, de la gastronomía o el espectáculo, de las 1001 tentaciones que ofrece la noche parisiena. Para estos dos sudamericanos que han leído páginas y páginas sobre este tema, que han escuchado tantos relatos de amigos y conocidos, la fascinación de París se agranda y se exacerba ante sus ávidos sentidos de jóvenes que todo lo quisieran ver y todo lo quisieran probar. Recordemos que Pablo acaba de cumplir al llegar a Lisboa sus 23 años y que Álvaro es apenas mayor que él. Pero una estada en París, por breve que sea, no puede dejar de consignar algún episodio nocturno con mujeres, champán, música y, mejor aún, con cierto sabor de aventura y de peligro. Álvaro Hinojosa, en particular, es de aquellos que están siempre dispuestos a apelar a las más arriesgadas maniobras para que no falten en la vida estos imprescindibles elementos. Felizmente para ellos no será necesario recurrir a la picaresca o a sus menguados recursos financieros para encontrarse de pronto, por obra y gracia de su compatriota Alfredo Condón, disfrutando de un gran noche de fiesta parisina. Alfredo Condón es hijo de millonarios, hombre culto con afanes y pretensiones de escritor, personaje novelesco insertado en la carrera diplomática. A él deberán los viajeros su hora de diversión y agrado, marcada también por una inquietante experiencia que el tiempo convertirá en festiva anécdota de viaje. Pocos días después de esta aventura, Álvaro y Pablo salen desde París hacia Marsella, en donde deberán embarcarse rumbo al canal de Suez y Port Said, ahora sí, definitivamente con destino a Rangón. Dice Pablo en una anécdota en París. De pronto surgió de las sombras de París ese mecenas que siempre estuvimos esperando y que nunca llegaba. Era un chileno, escritor, amigo de Rafael Alberti, de los franceses, de medio mundo. También, y como casualidad aún más importante, era el hijo del dueño de la compañía naviera más grande de Chile y famoso por su prodigalidad. Aquel Mesías recién caído del cielo quería festejarme y nos condujo a todos a una boate de rusos blancos llamada la Bodega Caucasiana. Las paredes estaban decoradas con trajes y paisajes del Cáucaso. Pronto nos vimos rodeados de rusas o falsas rusas, ataviadas como campesinas de las montañas. Condón, que así se llamaba nuestro anfitrión, parecía el último ruso de la decadencia, frágil y rubio. Pedía inagotablemente champaña y daba saltos enloquecidos imitando los bailes de cosacos que no había visto jamás. ¡Champaña! ¡Más champaña! E inesperadamente se desplomó nuestro pálido y millonario anfitrión. Quedó depositado bajo la mesa, profundamente dormido, como el cadáver exangüe de un caucasiano exterminado por un oso. Un temblor helado nos recorrió. El hombre no despertaba, ni con compresas de hielo, ni con botellas de amoníaco destapadas junto a su nariz. Ante nuestro desamparo, desconcierto, nos abandonaron todas las bailarinas, menos una. En los bolsillos de nuestro invitador no hallamos sino un decorativo libro de cheques, que en sus condiciones cadavéricas no podía firmar.
El cosaco mayor de la guardia exigía el pago inmediato y cerraba la puerta de salida para que no escapáramos. Solo pudimos salvarnos del encerradero, dejando allí empeñado mi flamante pasaporte diplomático. París 1927, en un fragmento de Neruda, dice: París, rosa magnética, antigua obra de araña, estaba allí plateada, entre el tiempo del río que camina y el tiempo arrodillado en Notre Dame. Una colmena de la miel errante, una ciudad de la familia humana. Tal vez eso era todo, humo y conversación. Se iba la noche de los cafés y entraba el día, a trabajar como un gañán feroz, a limpiar escaleras, a barrer el amor y los suplicios. Aún quedaban tangos en el suelo, alfileres de iglesia colombiana, anteojos y dientes japoneses, tomates uruguayos, algún cadáver flaco de chileno. Rangón, difícil vida en tierra extraña. Al tratar de asentarse en esta nueva tierra e iniciar su función consular, Neruda descubre que le falta todo: idioma, dinero, contactos. Nadie le recibe. No hay una oficina o sede consular. En realidad, ha sido destinado a un lugar en que es preciso reabrir un puesto consular por largo tiempo abandonado. La decepción es grande y recién viene a entender por qué tal cargo estaba vacante. Conversando aquí y allá, descubre que lo único que puede hacer es conseguirse un pequeño espacio en alguna tienda o despacho en la zona portuaria y establecer allí un remedio de sede consular. Tan pronto se produzcan los primeros ingresos, promete, cancelará la renta. Mucho de lo que él y su amigo consigan en este periodo será así, obteniendo cosas de favor, regaladas o por pagar. No es algo que les resulte tan extraño después de todo. Tanto él como Álvaro son hijos del rigor y de sus tiempos de bohemia santiaguina tienen la experiencia necesaria como para hacer rendir los centavos y conseguir de una u otra manera lo mínimo que necesitan para subsistir en días de pobreza. Hinojosa, en particular, era un experto en imaginar soluciones. Nos impresionaba con sus grandiosos planes, que, de ponerse en práctica, harían llover dinero sobre nuestras cabezas, cuenta el poeta. Para nosotros, bohemios desastrados, su dominio del inglés, su cigarrillo de tabaco rubio, sus años universitarios en Nueva York, garantizaban el pragmatismo de su gran cerebro comercial. Esto explica, por lo demás, que Pablo haya elegido a su amigo Álvaro, mundano, bien parecido y de ojos azules, para que le acompañe en esta aventura. Si hay alguien que puede sacar algo de la nada, es él, y llegó el momento en que su experiencia, su labia y su inventiva resulten provinciales. Al inexperto cónsul chileno algo semejante le hubiera ocurrido en cualquier lugar del mundo, pero en Birmania las cosas le iban a resultar doblemente difíciles. De una parte, Rangón era un lugar donde no había otro hispanoparlante, otro semejante, otro funcionario diplomático chileno o sudamericano a quien pudiera haber recurrido en busca de consejo o ayuda. Y luego, en un territorio como Birmania, sometido a la dominación colonial inglesa, el nuevo cónsul estaba destinado a ser mirado de arriba abajo, con mal encubierto desprecio por aquellos solemnes súbditos de su majestad británica, gente que tan elevado concepto tenía de lo que debía ser un genuino representante consular. Marginalidad y racismo. La impresión general que Neruda se hace de la rígida estructura social imperante en Birmania queda reflejada en las siguientes líneas. Estos dos mundos no se tocaban. La gente del país no podía entrar a los sitios destinados a los ingleses, y los ingleses vivían ausentes de la palpitación del país. Tal situación me trajo dificultades. Mis amigos británicos me vieron en un vehículo denominado Garry, cochecito especializado en rodantes y efímeras citas galantes, y me advirtieron amablemente
y un cónsul como yo no debía usar esos vehículos por ningún motivo. También me intimaron que no debía sentarme en un restaurante persa, sitio lleno de vida donde yo tomaba el mejor té del mundo en pequeñas tazas transparentes. Estas fueron las últimas amonestaciones. Después dejaron de saludar. Escribe Pablo Rangón en 1927, leemos un fragmento. Fue así, la encontré cerca de los buques de hierro junto a las aguas sucias de Martabán. Miraba buscando hombre. Ella también tenía color duro de hierro. Su pelo era de hierro y el sol pegaba en ella como en una herradura. Era mi amor que yo no conocía. Yo me senté a su lado, sin mirarla, porque yo estaba solo y no buscaba río ni crepúsculo, no buscaba abanicos, ni dinero, ni luna, sino mujer. Quería mujer para mis manos y mi pecho, mujer para mi amor, para mi lecho. Mujer plateada, negra, puta o pura, carnívora celeste, anaranjada, no tenía importancia. La quería para amarla y no amarla. La quería para plato y cuchara. La quería de cerca, tan de cerca que pudiera morderle los dientes con mis besos. La quería fragante mujer sola. La deseaba con olvido ardiente. Y siguiendo con el relato, la calle era su religión. Tomando las cosas como verdaderos aventureros, los dos chilenos se dan maña para ir viviendo conforme los días van pasando. Curiosos como están de todo lo que ven en estas exóticas tierras, las horas se les pasan rápidamente en sus vagabundeos y exploraciones. Duermen hoy aquí, mañana allá, pernoctando en ocasionales albergues o pensiones, o simplemente se pasan la noche en vela, asistiendo a celebraciones públicas y recuperando sueño al día siguiente en cualquier lugar. Muy pronto el joven cónsul ha descubierto que su trabajo es mínimo, tan mínimo como sus propios ingresos. Muy de tarde en tarde se producen embarques de mercaderías desde Rangón hasta Chile, y solo en estas ocasiones su consulado tiene alguna función que cumplir. Afiebradamente debía timbrar y firmar documentos, rememora el poeta. Luego vendrían otros 3 meses de inacción, de contemplación ermitaña de mercados y templos. Esta es la época más dolorosa de mi poesía. El tiempo sobra, entonces, para recorrer las callejuelas y mercados de Birmania, como un escenario montado especialmente para su deleite, con espectáculos simultáneos de teatro, ballet y pantomima ocurriendo todo el tiempo. No es extraño que el poeta y el cronista caminen por igual embelesados por lo que ven y lo que escuchan. La calle era mi religión, dirá más adelante Neruda. La calle Birmania, la ciudad china con sus teatros al aire libre y sus dragones de papel y sus espléndidas linternas. La calle hindú, la más humilde, con sus templos que eran negocios de una casa y la gente pobre prosternada afuera en el bar. Los mercados donde las hojas de betel se levantaban en pirámides verdes como montañas de malaquita. Las pajarerías, los sitios de venta de fieras y pájaros salvajes, las calles ensortijadas por las que transitaban las birmanas cimbreantes con un largo cigarro en la boca. Todo eso me absorbía y me iba sumergiendo poco a poco en el sortilegio de la vida real. Por ahí, en algún escrito del poeta, se desliza un par de veces una accidental referencia a la INCA, la Young Men Christian Association, institución samaritana que mantenía hospederías para los necesitados. Eran albergues muy modestos, pero también lo eran los precios, y los dos amigos encontraban allí una limpia almohada para reposar sus inquietas y afiebradas cabezas. Aún así, muchas veces, ni siquiera tenían cómo pagar y se escapaban de madrugada ante la soñolienta y cansada mirada del encargado de turno, acostumbrado a esta maniobra por parte de estos dos. Contribución al dominio de los trajes. Dice Pablo en Birmania, donde escribo este ocio, el colorido solamente designa los trajes.
El hombre se envuelve en faldas multicolores y en la cabeza un pañuelo rosado. Lleva una chaqueta oscura de estilo chino, sin solapas, es decir, franca. De la cintura arriba es un torero mongólico, pero su pollerín, su lungui es reluciente y extraordinario. De una manera es carmesí, o alazán o azul bermellón. Las calles de Mandalay, las avenidas, los bazares de Rangón, ebullen perpetuamente teñidos de estas tintas deslumbrantes. Entre la multitud colorinesca pasean los pendis, frailes, budistas, medicantes, serios como resucitados, vestidos de un sayo ligero, vivamente azufrado, sagradamente amarillo. Esta muchedumbre es un día abanderado, una errante caja de acuarela. Por primera vez quiero incurrir en la palabra calidoscopio. Hablo de Burma, país en que las mujeres sobrellevan largos peinados cilíndricos, en los que nunca falta la dorada flor de Padau, y fuman cigarros gigantescos. Venida a la tierra la dinastía birmana, las bailarinas visten el traje de las princesas, blanco, de joyas y con aristas inexplicables en las caderas. Con frecuencia en este tumultuoso jardín de los trajes, en esta abigarrada estación vestuaria, cruzan la mezcla de lo grotesco y de lo arbitrario. Este es el parque de las sorpresas, el hervidero de las formas vivas, y se pierde la observación en un océano de inesperadas variaciones, tentativas excelentes y momentáneas de osadía, y, a veces, bellas gentes desnudas. Dice Pablo en Religión en el Este: allí en Rangún comprendí que los dioses eran tan enemigos como Dios del pobre ser humano. Dioses de alabastro, tendidos como ballenas blancas, dioses dorados como las espigas, dioses serpientes enroscados al crimen de nacer, budas desnudos y elegantes, sonriendo en el cóctel de la vacía eternidad, como Cristo en su cruz horrible, todos dispuestos a todo, a imponernos su cielo, todos con llagas o pistola, para comprar piedad o quemarnos la sangre, dioses feroces del hombre, para esconder la cobardía. Y allí todo era así, toda la tierra, allá, así, olía a cielo, a mercadería celeste. Un viaje a China y Japón. A comienzos de 1928, Pablo y Álvaro deciden emprender un largo viaje de exploración hacia el sudeste asiático, con la intención de conocer dos puertos que les resultan particularmente atractivos: Shanghái en China y Yokohama en Japón. Es cierto que sus recursos económicos son escasos, pero calculan que viajar no va a representar para ellos un costo mayor que quedarse en Rangún, donde la vida les resulta tan cara y problemática. Por otra parte, nada obliga a Pablo a someterse a la terrible rutina de su consulado de mala muerte, en donde nada tiene que hacer por días y semanas enteras. Puede ausentarse tranquilamente de su puesto por 2 o 3 meses completos y volver a tiempo para atender un único barco que, bajando desde Calcuta y con un itinerario perfectamente establecido, recalará en Rangún en fecha prefijada, para embarcar aquí mercaderías destinadas al lejano Valparaíso. Saliendo desde Rangún, la primera escala que hacen es en Bangkok, Siam, desde donde el poeta envió una postal a su hermana Laura, fechada el 20 de enero de 1928. En ella solo anuncia que está en camino hacia Japón. De este viaje, Neruda escribe una hermosa crónica titulada Invierno en los puertos, que comienza precisamente en Bangkok, encantado con lo que ve. De toda esta península, no en flor sino en frutos, emana un consistente aroma, una tenaz impregnación de costumbre. Qué difícil dejar Siam, perder jamás la etérea, murmurante noche de Bangkok, el sueño de sus 1000 canales cubiertos de embarcaciones, sus altos templos de esmalte. Qué sufrimiento dejar las ciudades de Camboya,
que cada una tiene su gota de miel, su ruina mer en lo monumental, su cuerpo de bailarina en la gracia. Algún tiempo después, en otra postal, enviada desde Shanghái el 7 de febrero, el poeta confidencia a su hermana. Mi querida conequita, he dejado Rangún por 2 meses para viajar por China y Japón. Desgraciadamente aquí en China hace un frío que nunca había sentido. Un invierno con nieve, lluvia y viento. Ya te escribiré más largo desde el Japón. Mis proyectos son irme a Europa en marzo a continuar mis estudios, en Francia y España. No se puede vivir mucho tiempo en el Oriente. He tenido algunas fiebres en Rangún, pero felizmente benignas. No hay duda de que ese proyecto que confía Laura no pasa de ser un sueño desesperado o delirante, ya que solo algún tipo de milagro podría sacarlo de su puesto en Rangún. Invierno en los puertos. En esta crónica, Pablo cuenta sus impresiones sobre su viaje a China y Japón, pasando por Hong Kong. Pero aquello cambia con violencia en los primeros días de navegar el mar de la China. Se cruza bajo una implacable constelación de hierro. Un terrible frío rasca los huesos. Ese desembarco en Kowloon, bajo una llovizna pétrea, tiene algo de acontecimiento, algo de expedición en un país esquimal. Los pasajeros tiritan entre sus bufandas y los coolies que desembarcan los equipajes visten extraordinarios macfarlanes de arpillera y paja. Tienen aspecto de fantásticos pingüinos de una ribera glacial. Las luces de Hong Kong tiemblan colocadas en su teatro de cerros. En el atardecer, las altísimas construcciones americanas se desvanecen un poco y una multitud insondable de techos se acuesta a montones bajo las sábanas de una niebla gruesa. Pero algo resuena al borde mismo de las aguas del canal, y es Hong Kong, vasto, oscuro y brillando como una ballena recién cazada, lleno de ruidos, de respiraciones misteriosas, de silbatos increíbles. Y ya se halla uno rodeado de una ciudad hormigueante, alta y gris de paredes, sin más carácter chino que los avisos de alfabeto enigmático. Una violencia de gran ciudad de Occidente, Buenos Aires, Londres, cuyos habitantes hubieran adquirido los ojos oblicuos y la piel pálida. La multitud que nos empuja en su tránsito va mayormente metida en enormes sobretodos, largos hasta la extravagancia, o en batas negras de seda o satín, debajo de las cuales asoma un grueso acolchado protector. La gente así vestida camina ridículamente obesa, y los niños, cuya cabeza apenas asoma entre esta espesura de vestuario, toman un curioso carácter extrahumano, hipopotámico. Cada mañana amanece una docena de muertos por el frío de la terrible noche de Hong Kong, noche de extensión hostil que necesita cadáveres y a la que hay que sacrificar puntualmente esas víctimas, alimentando así sus designios mortíferos. Shanghái aparece más hospitalario y confortable, con sus cabarets internacionales, con su vida de trasnochada metrópoli y su visible desorden moral. Todos los pasajeros del barco en que viajo descienden en Shanghái como fin de viaje. Vienen de Noruega, de la Martinica, de Mendoza. En todo el litoral de Oriente no hay mayor imán atractor que el puerto del río Huangpo, y allí nuestro planeta se ha acrecido de un densísimo tumulto humano, de una colosal costra de razas. En sus calles se pierde el control, la atención se despedaza repartiéndose en millones de vías, queriendo captar la circulación ruidosa, oceánica, el tráfico agitándose millonariamente. Y continúa con un título de cuidado, asaltados en Shanghái. Después de saborear la novedad de la travesía y la prosa que significa haber llegado a este puerto tan lejano como legendario,
los dos amigos deciden visitar el Shanghái nocturno. Las ciudades de mala reputación, explica el poeta, atraen como mujeres venenosas. Shanghái abría su boca nocturna para nosotros dos, provincianos del mundo, pasajeros de tercera clase, con poco dinero y con una curiosidad triste. Esta curiosidad triste se debe, por supuesto, al precario estado de sus finanzas. En medio de la colosal exuberancia y el exotismo de este gran puerto, todo llama a la curiosidad y todo se vuelve tentación. Los mercados callejeros brillan en colores y formas. Los comederos al aire libre emiten vapores y aromas irresistibles. Cada novedad se les ofrece como una joya resplandeciente y deseada, pero que solo puede ser contemplada desde lejos. Sin embargo, un recorrido por la noche de Shanghái es algo que no puede dejar de hacerse. Se lanzan a la calle con sus mejores expectativas, pero poco tardan en comprobar una lamentable realidad. Se trata de un día de mitad de semana. Las grandes boates se hallan prácticamente vacías. No existe en ellas el ambiente cosmopolita y la animación que esperaban encontrar. Quizá para los conocedores existe una zona en donde se concentra lo mejor de la acción, pero ellos no lo saben. Quienes les acogen en estos lugares sin brillo con unas pocas y aburridas damiselas que en vano intentan conseguir que los decepcionados visitantes las conviden a beber una copa de champán. No, gracias. No están ellos para hacer el papel de extranjeros fácilmente engañables. A estas alturas ya se consideran lo suficientemente expertos para evitar las clásicas maniobras de este tipo y, más aún, llevando tan poco dinero en el bolsillo. Luego de realizar otras breves incursiones igualmente deprimentes en varios cabarets cercanos, optan por dar por finalizado el lamentable tour y deciden volver a su barco. Pero, ¿hacia dónde queda el puerto? Lleva mucho camino recorrido, la hora es tardía, y creen vagamente que su barco les espera en un lugar algo distante, al otro lado de las enmarañadas callejuelas del puerto. ¿Y cómo van a orientarse en la noche de Oriente estos dos desorientados? Lo que sigue hay que escucharlo tal como lo cuenta el propio Pablo, quien, una vez pasada la aventura y superada sus ingratas consecuencias, podrá narrarnos cómo fue que los asaltaron en Shanghái y sobrevivieron. Dice, exquisita cortesía oriental. Tomamos un rickshaw para cada uno. Nosotros no estábamos acostumbrados a este transporte de caballos humanos. Aquellos chinos de 1928 trotaban, tirando sin descansar el carrito durante largas distancias. Como había empezado a llover y se acentuaba la lluvia, nuestros rickshawen detuvieron con delicadeza sus carruajes. Taparon cuidadosamente con una tela impermeable las delanteras de los rickshaws para que ni una gota salpicara nuestras narices extranjeras. ¡Qué raza tan fina y cuidadosa! No en balde transcurrieron 2000 años de cultura, pensábamos Álvaro y yo, cada uno en su asiento rodante. Sin embargo, algo comenzó a inquietarme. No veía nada, encerrado bajo un cerco de cumplidas precauciones, pero sí oía. A pesar de la tela engomada, la voz de mi conductor que emitía una especie de zumbido. Al ruido de sus pies descalzos se unieron luego otros ruidos rítmicos de pies descalzos que trotaban por el pavimento mojado. Finalmente se amortiguaron los ruidos, signo de que el pavimento había concluido. Seguramente marchábamos ahora por terrenos baldíos fuera de la ciudad. De repente se detuvo mi rickshaw. El conductor desató con destreza la tela que me protegía de la lluvia. No había ni sombra de barco en aquel suburbio despoblado. La otra rickshaw estaba parada a mi lado y Álvaro se bajó desconcertado de su asiento. ¡Money! ¡Money!, repetían con voz tranquila los 7 u 8 chinos que nos rodeaban. Mi amigo esbozó el ademán de buscarse un arma en el bolsillo del pantalón y eso bastó para que ambos recibiéramos un golpe en la nuca. Yo caí de espalda, pero los chinos me tomaron la cabeza en el aire para impedir el encontronazo y con suavidad me dejaron tendido sobre la tierra mojada.
Hurgaron con celeridad en mis bolsillos, en mi camisa, en mi sombrero, en mis zapatos, en mis calcetines y en mi corbata, derrochando una destreza de malabarista. No dejaron un centímetro de ropa sin trajinar ni un céntimo del último y poco dinero que teníamos. Eso sí, con la gentileza tradicional de los ladrones de Shanghái. Respetaron religiosamente nuestros papeles y nuestros pasaportes. Cuando quedamos solos caminando hacia las luces que se divisaban a la distancia, encontramos pronto centenares de chinos nocturnos, pero honrados. Ninguno sabía francés, ni inglés, ni español, pero todos quisieron ayudarnos a salir de nuestro desamparo y nos guiaron en cualquier modo hasta nuestro suspirado, paradisíaco camarote de tercera. Josie Bliss, La pasión birmana. Poco después de haber regresado a Rangún, Pablo y Álvaro separan caminos. El inquieto Álvaro desea ahora visitar Calcuta, y como Pablo no está libre para acompañarlo, se marcha solo. La partida de Álvaro deja expuesta a Pablo a una soledad terrible. El carácter festivo y aventurero del amigo había contribuido decisivamente a amortiguar el desarraigo y el desamparo que se veía obligado a enfrentar en esta nueva vida. Este es el momento en que comienza a sentir el peso terrible de la soledad, la sensación de estar rodeado de un mundo incomprensible y hostil. Y este es también el momento en que establece una relación sentimental con una mujer que dejará honda huella en su vida y su poesía. Dice el poeta en sus memorias: me adentré tanto en el alma y la vida de esa gente que me enamoré de una nativa. Se vestía como una inglesa y su nombre de calle era Josie Bliss. Pero en la intimidad de su casa, que pronto compartí, se despojaba de tales prendas y de tal nombre para usar su deslumbrante sarong y su recóndito nombre birmano. En la Birmania de este tiempo no era raro ver el caso de hombres ingleses que se apasionaban por alguna muchacha nativa, pero esto era algo muy mal considerado dentro del rígido marco social impuesto por los británicos. El hecho de que Neruda fuera un cónsul le colocaba en una posición en que debía relacionarse con sus otros colegas diplomáticos y, por consiguiente, se hallaba incluido en el rígido código social creado por el Imperio Británico. Ahora bien, si este joven cónsul sudamericano daba el mal ejemplo de relacionarse pública y notoriamente con una nativa, lo que correspondía era encogerse de hombros y dejar de considerar. No se le invite más, no se le dirija la palabra, no existe. En medio de este mundo hostil e impenetrable, privado de la familia y los amigos, lejos de la lengua materna y desprovisto de afectos, el poeta encuentra en Josie Bliss la mujer que necesitaba. Ella es la que le devuelve un sentido de estabilidad, un refugio que es lo más parecido a un hogar desde que abandonara Chile. Y así una relación casual se convierte en una gran y avasalladora pasión. Sin embargo, esta pasión tiene un elemento fatal: los celos. Josie, a quien el poeta llama la pantera birmana, se convierte poco a poco en una amenaza para la paz y la vida de su amante. Y este, aprovechando un providencial traslado a un nuevo puesto consular, opta por abandonarla. Su partida hacia Ceilán será también el adiós a este amor imposible, pero esa Josie Bliss, con su ternura, sus celos y su ardiente afecto, quedará para siempre en la poesía de Pablo. Celos que matan. La dulce Josie Bliss fue reencontrándose y apasionándose hasta enfermar de celos. De no ser por eso, tal vez yo hubiera continuado indefinidamente junto a ella. Sentía ternura hacia sus pies desnudos, hacia las blancas flores que brillaban sobre su cabellera oscura, pero su temperamento la conducía hasta un paroxismo salvaje. Tenía celos y aversión a las cartas que me llegaban de lejos. Escondía mis telegramas sin abrirlos. Miraba con rencor el aire que yo respiraba. A veces me despertó una luz, un fantasma que se movía detrás del mosquitero. Era ella, vestida de blanco, blandiendo su largo y afilado cuchillo indígena.
Era ella, paseando horas enteras alrededor de mi cama sin decidirse a matarme. Cuando te mueras, se acabarán mis temores, me decía. Al día siguiente celebraba misteriosos ritos en resguardo a mi fidelidad. Fragmento de tango del judo. Oh, maligna, ya sabrás. Hallado la carta, ya habrás llorado de furia. Y habrás insultado el recuerdo de mi madre, llamándola perra podrida y madre de perros. Y habrás bebido sola, solitaria, el té del atardecer, mirando mis viejos zapatos vacíos para siempre. Y ya no podrás recordar mis enfermedades, mis sueños nocturnos, mis comidas sin maldecirme en voz alta, como si estuviera allí aún, quejándome del trópico de los culis coringuis, de las venenosas fiebres que me hicieron tanto daño, y de los espantosos ingleses que odio todavía. Maligna, la verdad, qué noche tan grande, qué tierra tan sola. He llegado otra vez a los dormitorios solitarios, a almorzar en los restaurantes comida fría, y otra vez tiro al suelo los pantalones y las camisas. No hay perchas en mi habitación, ni retratos de nadie en las paredes. Cuánta sombra de la que hay en mi alma daría por recobrarte. Y qué amenazadores me parecen los nombres de los meses, y la palabra invierno, qué sonido de tambor lúgubre tiene. Enterrado junto al cocotero hallarás más tarde el cuchillo que escondí allí por temor de que me mataras. Y ahora repentinamente quisiera oler su acero de cocina, acostumbrado al peso de tu mano y al brillo de tu pie. Bajo la humedad de la tierra, entre las sordas raíces de los lenguajes humanos, el pobre solo sabría tu nombre, y la espesa tierra no comprende tu nombre, hecho de impenetrables sustancias divinas. Bueno. Qué cantidad de historia, ¿eh? Increíble, ¿eh? No, bueno, un viajero, es una aventura, leerlo es Claro, viajar con él. sobre todo en ese tiempo. Claro, y un escritor como él, cómo describe tan maravillosamente bien todo, hasta cómo se vestía, es algo único. Sí, es verdad. Sí. Realmente tenía ese don, ¿ah? Tenía ese don de sacarle partido. Fíjate que cuando habla de Maruri, la calle de Santiago donde él llegó, yo vivía más o menos perpendicular a él, yo veía el mismo crepúsculo y lo veo a él porque ese crepúsculo siempre era así, carmesí, rosados, amarillos, el mismo hacia el frente, porque la calle mía era paralela a la de él y él tenía el número 513 y yo el 813. Entonces estábamos casi, pero teníamos, yo desde mi segundo piso y él desde su segundo piso de la calle, teníamos la misma vista al crepúsculo. Entonces lo comprendo totalmente cuando habla de eso del crepuscular, de esa gama de colores que se encendían y él las veía en las tardes y yo lo veía a diario. Fíjate que habían veces porque en ese tiempo estaba el aeropuerto de Los Cerrillos, no existía el aeropuerto de Pudahuel. Y los aviones venían del norte y pasaban por arriba de donde nosotros vivíamos, prácticamente de frente para llegar a Los Cerrillos. Y muchas veces venían con sus luces encendidas y tan bajo que alumbraban directamente al segundo piso. Es impresionante, recuerdo esas cosas. Y cuánto, entonces ahí me imagino cuánto habrá vivido Pablo también ahí, porque ese lugar era muy lúgubre. Las calles, fíjate que esa calle es casi la única calle de Santiago que ha permanecido con sus adoquines cuadrados todavía está con sus adoquines. Entonces es algo bien especial, la cuestión Maruri. Sí, Y ¿no? bueno, todo. La descripción que hace de Hong Kong, de verdad que desde que tú lees cualquier libro que te habla a ti de Hong Kong desde 1800, es esa misma descripción. Ese es un puerto que parece una multitud exuberante.
¿Y claro. cómo describe los cargadores de las maletas? Exactamente así son. Por eso es que leer también es viajar con la persona. Si la persona te describe bien las cosas, tú también viajas. Claro, claro, perfecto. Sí, lo encuentro maravilloso. Bueno, Bueno, queridos amigos, ha sido el quinto capítulo y mañana continuamos con el sexto capítulo. Queda con el bastante que sexto. recorrer hasta las 200 páginas, ya llevamos 56. Así que vamos bien, vamos rápido. Y hay mucho, mucho material para entregarles para que vayan descubriendo ese mundo oculto que muchos no conocen de Pablo Neruda, ¿cierto, Maigualida? Cierto, cierto. Es una caja de Pandora, Pablo Neruda. De verdad, es Sí. maravilloso. Bueno, abrazos para todo el mundo. Abrazos y Abrazos, gracias, Mike. Alfred, por dejarnos conocer esta intimidad de Pablo. Encantado, pues hasta mañana será. Hasta mañana. Chao.